En las brillantes calles de Atenas, donde el sol besa el mármol antiguo y los secretos se esconden tras puertas de mansiones imponentes, vive Nicolás Stavros, un magnate griego cuyo imperio financiero es tan vasto como su corazón es cerrado. A sus 35 años, ha conquistado el mundo de los negocios con mano de hierro y estrategia implacable, pero jamás imaginó que el destino le entregaría algo que ningún contrato podría prever. Un niño de 3 años con rizos dorados y ojos llenos de inocencia. Mateo, su sobrino, llegó a su vida envuelto en tragedia cuando un accidente arrebató a su hermana y cuñado, dejándolo como único guardián del pequeño. Nicolás, acostumbrado a reuniones de alta dirección y decisiones millonarias, se encuentra ahora perdido entre biberones, cuentos antes de dormir y una soledad que pesa más que cualquier responsabilidad corporativa. Necesita ayuda. Necesita a alguien que entienda lo que él no puede comprender. Cómo darle amor a un niño cuando jamás aprendió a dárselo a sí mismo. Y entonces ella aparece. Sofía Méndez, una joven española de 27 años con sonrisa cálida y manos que parecen sanar heridas invisibles. Contratada como niñera, llega con maletas ligeras, pero un corazón inmenso, dispuesta a cuidar de Mateo sin saber que, en ese hogar de mármol frío y silencios pesados, su presencia encenderá algo que ambos creían imposible, la posibilidad de volver a creer en el amor. Para no perderte ninguna historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Cuéntame desde dónde estás escuchando. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales del ático de Nicolás Stavros, tiñendo de dorado las paredes blancas y los muebles de diseño minimalista que decoraban el espacio. Desde el piso 30 de aquel edificio en el corazón de Atenas, la ciudad se extendía como un tapiz de historia y modernidad entrelazadas, pero Nicolás apenas podía apreciar la vista. Estaba de pie frente a su escritorio de caoba negra, con el teléfono presionado contra la oreja y el ceño fruncido en una expresión que sus empleados conocían demasiado bien: impaciencia absoluta. No me importan las excusas, Dimitri. Necesito que el contrato esté listo para mañana al mediodía, o buscaré otro asesor legal. ¿Está claro? Su voz era firme, cortante como el filo de una navaja, y del otro lado de la línea se escuchó un murmullo nervioso antes de que colgara sin esperar respuesta. Dejó caer el teléfono sobre el escritorio y se pasó una mano por el cabello oscuro, perfectamente peinado hacia atrás, revelando un rostro de facciones marcadas, mandíbula cuadrada y ojos color avellana que parecían evaluar el mundo con perpetua desconfianza. Nicolás Stavros no era un hombre acostumbrado al fracaso. Había construido su imperio desde cero, transformando una pequeña empresa de importación heredada de su padre en un conglomerado multimillonario que abarcaba bienes raíces, tecnología y comercio internacional. A los 35 años, su nombre aparecía en las listas de los hombres más poderosos de Grecia, y su rostro en las portadas de revistas de negocios. Era implacable, estratégico, brillante, pero también era profundamente solitario. El sonido de unos pasos pequeños interrumpió sus pensamientos. Se giró justo a tiempo para ver a Mateo aparecer en el umbral del despacho, descalzo, con el pijama de dinosaurios torcido y arrastrando su mantita azul favorita. El niño tenía apenas 3 años, con rizos rubios despeinados que enmarcaban un rostro angelical y ojos color miel idénticos a los de su madre, la hermana de Nicolás, fallecida hacía 6 meses en un accidente automovilístico junto a su esposo. «Tío Nico», murmuró Mateo con voz adormilada, frotándose los ojos con una mano mientras sostenía la mantita con la otra. «Tengo sed». Nicolás sintió ese familiar nudo en el pecho, esa mezcla de ternura y absoluta incompetencia que lo invadía cada vez que el niño lo necesitaba. Se acercó a Mateo y se agachó para quedar a su altura, tratando de suavizar su expresión habitualmente dura. «¿No te trajo agua la señora Papadopoulos antes de acostarte?», preguntó, refiriéndose al ama de llaves que había estado cuidando de Mateo durante los últimos meses de manera provisional. Mateo negó con la cabeza, y sus labios temblaron ligeramente.
Se fue temprano, dijo que tenía que ir al doctor. Por supuesto. La señora Papadopoulos era una mujer mayor, eficiente en las tareas domésticas, pero cada vez más limitada para seguir el ritmo de un niño pequeño. Nicolás lo sabía, pero entre sus interminables reuniones y viajes de negocios, había postergado la búsqueda de alguien más adecuado. Hasta ahora. Ven, pequeño, vamos a la cocina. Extendió la mano, y Mateo la tomó con confianza, sus deditos cálidos envolviendo los de su tío. Caminaron juntos por el pasillo de mármol blanco, bajo las luces LED empotradas en el techo, que proyectaban un resplandor suave y moderno. La cocina era impecable, toda acero inoxidable y electrodomésticos de última generación que Nicolás apenas usaba. Llenó un vaso con agua filtrada y se lo entregó a Mateo, quien bebió con avidez, mientras lo observaba con esos ojos enormes que parecían contener todas las preguntas que el niño aún no sabía formular. «¿Mañana vendrá alguien nuevo?», preguntó Mateo después de terminar el agua, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Nicolás asintió, sorprendido por la percepción del pequeño. «Sí, una señorita que vendrá a cuidarte, a jugar contigo y a asegurarse de que estés bien cuando yo no esté. ¿Como mamá?». La pregunta fue un susurro, tan cargada de esperanza y dolor que Nicolás sintió, como si le clavaran un cuchillo en el pecho. Se arrodilló nuevamente frente a Mateo y colocó ambas manos sobre los hombros del niño, buscando las palabras correctas, esas que siempre se le escapaban cuando se trataba de emociones. «Nadie será como tu mamá, Mateo. Nadie podrá reemplazarla jamás. Pero esta señorita vendrá a cuidarte con mucho cariño. Te lo prometo». Mateo asintió lentamente, y Nicolás vio cómo luchaba contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Lo abrazó entonces, torpemente al principio, pero luego con más firmeza, sintiendo el cuerpecito del niño temblar contra el suyo. No sabía qué más decir, no sabía cómo llenar ese vacío que ambos compartían, pero que ninguno podía expresar completamente. Después de acostar nuevamente a Mateo y asegurarse de que se durmiera, Nicolás regresó a su despacho. Sobre el escritorio descansaba la carpeta que su asistente personal, Elena, le había entregado esa tarde. La abrió y revisó una vez más el currículum que había seleccionado después de entrevistar a más de 20 candidatas durante las últimas 2 semanas. Sofía Méndez, 27 años, nacionalidad española, licenciada en Educación Infantil por la Universidad de Barcelona. 5 años de experiencia como niñera y educadora en familias de Madrid, Londres y París. Referencias impecables. Idiomas: español, inglés, francés y griego básico. Leyó en voz baja, estudiando la fotografía adjunta. Una mujer joven de sonrisa amplia, cabello castaño recogido en una cola de caballo y ojos oscuros que transmitían calidez, incluso a través del papel. Durante la videollamada que habían mantenido 3 días atrás, Sofía le había parecido competente, profesional y, sobre todo, genuinamente interesada en el bienestar de Mateo. A diferencia de otras candidatas que parecían más impresionadas por la mansión y el apellido Stavros que por el niño en sí, Sofía había hecho preguntas detalladas sobre la rutina de Mateo, sus gustos, sus miedos, cómo había manejado la pérdida de sus padres. Nicolás había apreciado esa seriedad, ese enfoque directo que reflejaba el suyo propio en los negocios. Pero había algo más, algo que no lograba definir completamente. Cuando Sofía sonreía en la pantalla, cuando sus ojos se iluminaban al hablar sobre su amor por trabajar con niños, Nicolás había sentido una punzada extraña en el pecho. Sacudió la cabeza, descartando la idea. Era ridículo. Sofía Méndez era una empleada, nada más. Una profesional que vendría a hacer su trabajo, y a la que él pagaría generosamente por ello. No había lugar para complicaciones innecesarias. Cerró la carpeta y miró el reloj. Las 11 de la noche. Sofía llegaría mañana a las 10 de la mañana, y él había reorganizado su agenda para estar presente durante su primer día. Algo inusual, considerando que normalmente delegaba este tipo de asuntos. Pero con Mateo las cosas eran diferentes. Todo era diferente. Se sirvió un vaso de whisky añejo y salió al balcón,
donde la brisa nocturna de Atenas le acarició el rostro. La ciudad brillaba bajo él, miles de luces parpadeantes que representaban otras tantas vidas, otras historias. Pensó en su hermana, Alessandra, en su risa contagiosa y su capacidad para ver luz donde él solo veía cifras y estrategias. Ella había sido su opuesto en tantos sentidos, cálida donde él era frío, espontánea donde él era calculador, llena de vida donde él simplemente existía, y ahora se había ido, dejándole la responsabilidad más grande de su vida, criar a su hijo. «No sé si puedo hacer esto, Alessandra», murmuró hacia la noche, sintiendo el peso de la soledad apretarle la garganta. «No sé cómo ser lo que él necesita». El viento fue su única respuesta, y Nicholas bebió un largo sorbo de whisky, dejando que el líquido le quemara la garganta mientras trataba de ahogar las emociones que amenazaban con desbordarse. A la mañana siguiente, el timbre de la entrada sonó exactamente a las 10 en punto. Nicholas, que había estado revisando correos electrónicos en su tableta mientras tomaba café, dejó la taza sobre la mesa del comedor y se dirigió hacia la puerta. Mateo jugaba en la alfombra de la sala con sus bloques de construcción, todavía en pijama, ajeno a la llegada de quien cambiaría su rutina diaria. Nicholas abrió la puerta y se encontró cara a cara con Sofía Méndez. La fotografía del currículum no le hacía justicia. Era más pequeña de lo que había imaginado. Apenas alcanzaría el 1,65 m, con una figura delgada pero de curvas suaves que el vestido color marfil que llevaba insinuaba con elegancia. Su cabello castaño caía en ondas naturales hasta los hombros, enmarcando un rostro de facciones delicadas, nariz pequeña, labios carnosos curvados en una sonrisa amable y ojos oscuros, casi negros, que brillaban con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Buenos días, señor Stavros», saludó en griego con un acento español encantador, extendiendo su mano. «Soy Sofía Méndez. Es un placer conocerlo en persona». Nicholas estrechó su mano, notando de inmediato su calidez, tan diferente a la frialdad que habitualmente sentía en los apretones de manos corporativos. «Buenos días, señorita Méndez. Por favor, pase». Se hizo a un lado, y Sofía entró, arrastrando una maleta pequeña y cargando un bolso de tela sobre el hombro. El ático se desplegó ante ella y Nicholas observó su reacción. Sofía miró alrededor con ojos curiosos, pero sin la expresión de asombro exagerado que muchas otras candidatas habían mostrado. Simplemente asintió con apreciación, como quien reconoce un espacio bien diseñado pero no se deja intimidar por él. «Es precioso», comentó, y luego su atención se desvió inmediatamente hacia la sala, donde Mateo había detenido su juego y los observaba con cautela. La sonrisa de Sofía se amplió, transformando completamente su rostro, y se agachó ligeramente, colocándose a una altura menos intimidante para el niño. «Hola, Mateo. Me llamo Sofía. ¿Qué estás construyendo?» Mateo miró a su tío, buscando aprobación, y Nicholas asintió casi imperceptiblemente. El niño volvió su atención a Sofía y levantó su construcción de bloques. «Una torre, pero se cae todo el tiempo». «Ah, las torres pueden ser complicadas», respondió Sofía con tono comprensivo, acercándose despacio sin invadir el espacio del niño. «¿Sabes qué? Yo conozco un truco para que no se caigan. ¿Te gustaría que te lo enseñe después?» Los ojos de Mateo se iluminaron con interés. «¿De verdad? De verdad. Pero primero, ¿qué tal si me enseñas tu habitación? Me encantaría ver tus juguetes y conocer a tus amigos». Sofía miró a Nicholas, pidiendo permiso silenciosamente, y él asintió nuevamente. Mateo se puso de pie de un salto, su timidez inicial evaporándose ante la promesa de compartir su mundo con alguien que parecía genuinamente interesada. Tomó la mano de Sofía con naturalidad y comenzó a tirar de ella hacia el pasillo. «Tengo dinosaurios y un camión de bomberos que hace ruidos». Sofía rió, una risa cristalina que resonó en el espacio habitualmente silencioso del ático, y se dejó guiar por el niño. «Me encantan los dinosaurios. Apuesto a que tienes un T-Rex, ¿verdad?» Sus voces se alejaron por el corredor, y Nicholas se quedó de pie en la entrada, observándolos desaparecer.
Algo había cambiado en el ambiente del hogar en los últimos 30 segundos. Algo sutil, pero innegable. Era como si Sofía hubiera traído consigo una calidez que disolvía la frialdad del mármol y el acero, como si su sola presencia hubiera inyectado vida en un espacio que hasta ahora solo había sido funcional. Cerró la puerta y se quedó inmóvil por un momento, escuchando la risa de Mateo proveniente de su habitación, un sonido que no había oído con tanta frecuencia desde la muerte de su hermana. Y entonces, sin saber muy bien por qué, Nicolás sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: esperanza. Durante la siguiente hora, Nicolás trabajó en su despacho mientras Sofía se familiarizaba con Mateo y la casa. Podía escuchar sus voces a través de las paredes, la de ella paciente y alegre, la del niño cada vez más animada. En un momento dado, escuchó música infantil, seguida de risas y lo que parecían ser pasos de baile. Frunció el ceño, preguntándose si debería intervenir, pero decidió dejarlos solos. Después de todo, había contratado a Sofía precisamente para que llenara esos espacios que él no sabía cómo ocupar. Cuando finalmente salió del despacho cerca del mediodía, encontró a Mateo y Sofía sentados en la mesa del comedor. El niño estaba vestido con ropa limpia, su cabello peinado, y frente a él había un plato con forma de oso donde Sofía había dispuesto crepe en forma de una cara sonriente. Las rodajas de plátano eran los ojos, las fresas formaban la boca, y un pedacito de arándano hacía de nariz. «¡Tío Nico, mira!», exclamó Mateo señalando su plato con entusiasmo. «¡Es un oso feliz!». Nicolás se acercó, sorprendido por la creatividad del plato, y más aún por la alegría genuina en el rostro de su sobrino. «Es muy lindo, Mateo. ¿Ya comiste?». «Estamos a punto de empezar», respondió Sofía, levantándose de su silla. «¿Le gustaría almorzar con nosotros, señor Stavros? Preparé suficiente para 3». Nicolás dudó. Habitualmente almorzaba en su despacho mientras revisaba informes o hacía llamadas, pero algo en la escena frente a él, en la normalidad doméstica que irradiaba, le hizo asentir. «Por favor, llámame Nicolás». «Y sí, me gustaría». Sofía sonrió y volvió a la cocina, regresando momentos después con 2 platos más, aunque el suyo y el de Nicolás eran presentaciones más sobrias. Se sentaron los 3 alrededor de la mesa, y por primera vez en meses, el comedor se llenó de conversación ligera. Sofía hacía preguntas a Mateo sobre sus juguetes favoritos, sobre qué le gustaba desayunar, sobre si prefería los colores brillantes u oscuros. El niño respondía con entusiasmo creciente, y ocasionalmente incluía a Nicolás en la conversación con un «¿verdad, tío Nico?», que lo obligaba a participar. Nicolás se descubrió observando a Sofía más de lo que debería, la manera en que sus ojos se arrugaban ligeramente cuando sonreía, cómo inclinaba la cabeza cuando escuchaba atentamente a Mateo, la gracia natural de sus movimientos mientras cortaba la fruta del niño en pedazos más pequeños. Había algo magnético en ella, algo que trascendía su apariencia física y residía en la energía que proyectaba, positiva, maternal, reconfortante. Después del almuerzo, mientras Mateo veía su programa favorito de dibujos animados en la sala, Nicolás invitó a Sofía a su despacho para discutir los detalles del trabajo. Ella entró con su bolso y sacó una pequeña libreta, lista para tomar notas. «Mateo es un niño maravilloso», comenzó Sofía antes de que Nicolás pudiera hablar, sentándose en la silla frente al escritorio. «Puedo ver que es inteligente, curioso, y tiene un corazón enorme, pero también noto que está procesando mucho dolor». Nicolás asintió, apreciando su franqueza. «Perdió a sus padres hace 6 meses. Yo he intentado estar presente, pero mi trabajo es demandante y no siempre sé qué decir o cómo ayudarlo. El duelo en los niños es complejo», explicó Sofía con tono profesional pero compasivo. «A veces lo expresan jugando, otras veces con rabietas o retraimiento. Lo importante es crear un ambiente donde se sienta seguro para sentir, y eso requiere consistencia, rutina y mucho amor. Por eso estás aquí», dijo Nicolás, admirando la forma directa en que Sofía abordaba el tema. «Necesito que le des esa estabilidad.
Tu habitación está en el ala este, al lado de la de Mateo. Tendrás acceso completo a la casa excepto a mi despacho privado. El sueldo que discutimos incluye todos los gastos, y tendrás los fines de semana libres a menos que haya una emergencia. Sofía asintió, tomando notas. ¿Y cuál es su disponibilidad? Me refiero a cuánto tiempo pasa con Mateo habitualmente. La pregunta tocó un nervio sensible. Nicolás se reclinó en su silla y suspiró. Menos del que debería. Trato de estar aquí para la cena y los fines de semana, pero viajo con frecuencia. Esa es la realidad de mi negocio. Entiendo. Sofía lo miró con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de las palabras. Pero Mateo necesita saber que es una prioridad. Los niños perciben cuando son relegados, incluso si no pueden articularlo. Nicolás sintió una punzada de culpa mezclada con irritación defensiva. No estaba acostumbrado a que le cuestionaran sus decisiones, mucho menos una empleada en su primer día. Pero antes de que pudiera responder con la frialdad típica que usaba cuando alguien cruzaba sus límites, vio algo en la expresión de Sofía que lo detuvo. No era juicio, era preocupación genuina, tanto por Mateo como por él. «Haré lo mejor que pueda», respondió finalmente, su voz más suave de lo que pretendía. «Pero agradezco que estés aquí para llenar los espacios que yo no puedo». Sofía sonrió, una sonrisa pequeña pero significativa. «No estoy aquí para reemplazarte, Nicolás. Estoy aquí para apoyarte. Mateo te necesita a ti, no a una niñera perfecta. Necesita a su tío, con todas sus imperfecciones». Esas palabras resonaron en Nicolás de una manera que no había anticipado. Se quedó mirándola, y por un breve momento, sus miradas se sostuvieron. Había algo en los ojos de Sofía que lo desarmaba, que penetraba las defensas que había construido durante años. Apartó la vista primero, aclarando su garganta. «Bien, si necesitas algo, Elena, mi asistente, estará disponible. Su número está en la agenda de la cocina». Se puso de pie indicando que la reunión había terminado. Sofía se levantó también, guardando su libreta. «Gracias, Nicolás. No te arrepentirás de haberme contratado, te lo prometo». Mientras la veía salir del despacho, Nicolás se preguntó si ya se estaba arrepintiendo, pero no por las razones que Sofía imaginaba. Se estaba arrepintiendo porque, en solo unas pocas horas, esta mujer había conseguido algo que nadie más había logrado: hacer que cuestionara no solo cómo vivía, sino si realmente estaba viviendo o simplemente existiendo. El resto del día transcurrió con una normalidad que Nicolás no había experimentado en su hogar. Sofía estableció una rutina con Mateo: hora de juego, merienda, paseo por el jardín comunitario del edificio, más juego educativo, y finalmente, baño y cena. Nicolás observaba desde la distancia, trabajando pero consciente de cada risa, cada canción, cada momento de paz que Sofía creaba con una facilidad que él envidiaba. Cuando llegó la hora de acostar a Mateo, el niño insistió en que tanto Nicolás como Sofía le leyeran un cuento. Terminaron los tres apretujados en la cama del pequeño, con Mateo en el medio, y un libro de cuentos sobre aventuras de piratas abierto sobre sus rodillas. Nicolás leía con su voz profunda y pausada, mientras Sofía hacía las voces graciosas de los personajes, arrancándole carcajadas a Mateo y, sorprendentemente, también a Nicolás. Cuando Mateo finalmente se quedó dormido, acurrucado con su mantita azul, Nicolás y Sofía salieron de la habitación en silencio. En el pasillo, bajo la luz tenue de las lámparas de pared, se quedaron parados uno frente al otro. «Gracias», dijo Nicolás en voz baja, «por hoy, por hacerlo feliz». Sofía lo miró con ternura. «Es fácil hacerlo feliz. Solo necesita atención y amor. Y tú puedes darle eso, Nicolás. Ya lo haces, aunque no te des cuenta». Nicolás sintió una calidez extraña expandirse en su pecho ante esas palabras. No recordaba la última vez que alguien había visto algo bueno en él, más allá de su capacidad para generar dinero o cerrar negocios. «Buenas noches, Sofía». «Buenas noches, Nicolás». Ella caminó hacia su habitación, y él hacia la suya,
Pero ambos sabían que algo había comenzado ese día, algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía, pero que ya empezaba a cambiar el curso de sus vidas. Los siguientes días transcurrieron con una fluidez que Nicolás no había experimentado desde que Mateo llegó a su vida. Sofía se adaptó al hogar con una naturalidad asombrosa, estableciendo rutinas que beneficiaban tanto al niño como, secretamente, al propio Nicolás. Las mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho y el sonido de risas provenientes de la cocina, donde Sofía preparaba desayunos creativos que convertían cada comida en una pequeña aventura para Mateo. Nicolás descubrió que empezaba a modificar su horario casi sin darse cuenta. Antes salía de casa antes de las 7 de la mañana, evitando el caos matutino. Ahora se quedaba hasta las 8, justificándose con que necesitaba revisar algunos documentos que podía revisar perfectamente desde la oficina. La verdad era más compleja y menos admisible. Disfrutaba de esos momentos compartidos en el comedor, con Mateo contándole sobre sus sueños mientras Sofía servía panqueques con forma de animales y él tomaba su café, observándolos con una sensación de pertenencia que había olvidado que existía. Era jueves por la mañana, exactamente una semana después de la llegada de Sofía, cuando Nicolás bajó de su habitación más tarde de lo habitual. Había tenido una videoconferencia con inversores japoneses que se extendió hasta pasada la medianoche, y el cansancio pesaba sobre sus hombros como una capa de plomo. Entró a la cocina esperando encontrar el silencio habitual de las 8:30, pero en su lugar, descubrió una escena que lo hizo detenerse en el umbral. Sofía estaba de pie frente a la estufa, descalza, con el cabello recogido en un moño despeinado, y llevando una bata de seda color crema que llegaba hasta sus rodillas. Canturreaba en español una melodía que Nicolás no reconocía, mientras preparaba lo que parecían ser huevos revueltos. Mateo estaba sentado en el mostrador, algo que Nicolás normalmente no permitía por razones de seguridad, con las piernas colgando y una expresión de absoluta felicidad en el rostro, mientras ayudaba a batir algo en un bol. Y entonces el príncipe le dijo a la princesa. Sofía continuaba lo que evidentemente era una historia que venía contando, que su sonrisa era más brillante que todas las estrellas del cielo. ¿Y sabes qué respondió ella? ¿Qué? Preguntó Mateo con los ojos muy abiertos, totalmente absorto. Le dijo que las palabras bonitas estaban bien, pero que prefería que le demostrara su amor con acciones, porque las palabras se las lleva el viento, pero los actos. Sofía tocó suavemente el pecho de Mateo, justo sobre el corazón. Los actos quedan aquí para siempre. Mateo asintió solemnemente, como si acabara de recibir una sabiduría ancestral, como cuando tío Nico me abraza cuando tengo pesadillas. Eso es más importante que cuando me compra juguetes. Nicolás sintió que algo se apretaba en su garganta. No sabía que el niño valoraba tanto esos momentos, esas ocasiones en las que, torpemente, trataba de ofrecer consuelo en mitad de la noche. «Exactamente, campeón», respondió Sofía, y fue entonces cuando giró y vio a Nicolás en la puerta. Su sonrisa se amplió, sin rastro de incomodidad por haber sido observada en un momento tan íntimo y doméstico. «Buenos días. Pensé que te habías ido ya. Reunión tardía anoche», explicó Nicolás avanzando hacia la cafetera. Se sirvió una taza y se apoyó contra el mostrador, consciente de que probablemente debería decir algo sobre tener a Mateo sentado ahí arriba, pero la felicidad en el rostro del niño lo detenía. «¿Qué están preparando?» «Tortilla española», exclamó Mateo con orgullo. «Sofía dice que en España las comen todo el tiempo». «Tortilla de patatas», corrigió Sofía con una sonrisa. «Es como un pedacito de mi tierra». Pensé que sería divertido enseñarle a Mateo sobre diferentes culturas a través de la comida. Nicolás tomó un sorbo de café, observando cómo Sofía cortaba las patatas con movimientos precisos y elegantes. Había algo hipnótico en la forma en que se movía por la cocina, como si bailara una coreografía conocida solo por ella. «¿De qué parte de España eres?» «De un pueblito cerca de Barcelona que probablemente no conoces», respondió ella mientras echaba las patatas en el sartén con aceite caliente. «Sant Cugat del Vallès. Muy tranquilo, muy familiar,
todo lo opuesto a Atenas. ¿Lo extrañas? La pregunta salió antes de que Nicolás pudiera pensar si era apropiada. Sofía pausó, mirando hacia el sartén con una expresión reflexiva. A veces, extraño a mi familia, las calles que conozco de memoria, el olor del pan recién horneado de la panadería de la esquina. Pero levantó la vista hacia Mateo y luego hacia Nicolás. Aprendí hace tiempo que el hogar no siempre es un lugar. A veces son las personas con las que compartes tu tiempo. Sus miradas se encontraron y sostuvieron por un momento que se extendió más de lo socialmente aceptable. Nicolás sintió ese tirón ahora familiar en el pecho, esa sensación perturbadora de que Sofía veía partes de él que prefería mantener ocultas. Se aclaró la garganta y desvió la vista hacia Mateo. ¿Y tú, pequeño? ¿Te gusta tener a Sofía aquí? Me encanta. Mateo se lanzó desde el mostrador hacia los brazos de su tío, quien apenas tuvo tiempo de dejar la taza antes de atrapar al niño. Sofía me enseña cosas divertidas y nunca se enoja cuando hago preguntas. Y huele bien como las galletas de mamá. Nicolás abrazó a Mateo, sintiendo la punzada de dolor que siempre acompañaba cualquier mención de Alessandra. Miró a Sofía por encima de la cabeza del niño, y encontró en sus ojos una comprensión silenciosa que no necesitaba palabras. Después del desayuno, que Nicolás admitió en privado que era la mejor tortilla que había probado, se preparaba para partir hacia la oficina cuando Elena, su asistente, lo llamó. La conversación fue breve pero frustrante. El vuelo a Milán que tenía programado para el sábado se había adelantado a esa misma tarde, debido a un cambio de agenda del empresario italiano con quien debía reunirse. ¿Esta tarde?, repitió Nicolás pasándose una mano por el cabello con evidente irritación. Elena, es el primer fin de semana que iba a pasar completo con Mateo en meses. Lo sé, señor Stavros, y lo lamento mucho, pero el señor Lombardi solo estará disponible este fin de semana. Si no cierra este trato ahora, la oferta se va a Dubái. Nicolás cerró los ojos, sabiendo que no tenía opción. Este contrato representaba meses de negociaciones y millones de euros en inversión. Bien, prepara todo para un vuelo a las 6. Estaré de vuelta el domingo por la noche. Colgó y se quedó mirando el teléfono, sintiendo el peso familiar de la culpa. Tendría que decirle a Mateo que volvía a irse. Salió del despacho y encontró al niño en la sala, construyendo una ciudad con bloques mientras Sofía leía en el sofá cercano, supervisándolo discretamente. Mateo, llamó, y el niño levantó la vista con una sonrisa que hizo que la culpa se multiplicara. Ven aquí, necesito hablar contigo. El pequeño se acercó y Nicolás se arrodilló para estar a su altura, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Tengo que hacer un viaje de trabajo. Salgo esta tarde y regreso el domingo. Vio cómo la sonrisa se desvanecía del rostro de Mateo, reemplazada por esa expresión de decepción contenida que el niño había perfeccionado en los últimos meses. Pero dijiste que este fin de semana íbamos al acuario. Lo sé, campeón, y lo siento mucho. Te prometo que iremos el próximo fin de semana sin falta. Eso dijiste la última vez, murmuró Mateo, y aunque lo dijo sin ánimo de reprochar, las palabras golpearon a Nicolás como piedras. Antes de que pudiera responder, Sofía se levantó del sofá y se acercó a ellos. ¿Sabes qué, Mateo? Aunque el acuario tendrá que esperar, podríamos hacer algo especial este fin de semana. ¿Qué te parece si vamos a la playa? Podemos buscar conchas, construir castillos de arena y tal vez incluso ver algunos peces pequeños en las rocas. Los ojos de Mateo se iluminaron ligeramente. ¿De verdad? De verdad. Y cuando tu tío regrese, le mostraremos todas las conchas que encontremos y le contaremos nuestras aventuras. ¿Te parece bien? Mateo asintió, aunque la decepción aún era visible en su expresión. Nicolás lo abrazó fuerte, sintiendo una mezcla de gratitud hacia Sofía y frustración consigo mismo. Te portarás bien con Sofía, ¿verdad? Sí, tío Nico. Después de que Mateo volviera a sus bloques, Nicolás se acercó a Sofía, quien había regresado al sofá pero ahora fingía concentrarse en organizar los cojines. Gracias, dijo en voz baja, por suavizar el golpe. Sofía lo miró, y en sus ojos había una mezcla de compasión y algo más difícil de identificar.
Es mi trabajo. Pero Nicolás dudó, como si considerara si debía continuar o no. Sé que tu trabajo es importante, y no estoy juzgando, pero él es solo un niño, y los niños no entienden de contratos o negocios. Solo entienden quién está presente y quién no. Las palabras fueron dichas con suavidad, sin malicia, pero dolieron de todas formas. Nicolás sintió su defensividad natural surgir, pero la sofocó. Sofía tenía razón, aunque admitirlo fuera incómodo. Lo sé, estoy tratando de encontrar el equilibrio. Yo te ayudaré en lo que pueda, prometió ella, y su mano se posó brevemente sobre el brazo de Nicolás en un gesto de apoyo. El contacto fue breve, apenas unos segundos, pero Nicolás sintió su calidez extenderse por su piel como una corriente eléctrica. Cuando ella retiró la mano, el lugar donde había estado parecía extrañamente frío. Esa tarde, mientras hacía su maleta, Nicolás se descubrió revisando su teléfono cada pocos minutos, escuchando los sonidos que provenían de la planta baja. Sofía y Mateo preparando galletas, a juzgar por las risas y el tintineo de los recipientes. Una parte de él quería bajar, quedarse, cancelar el viaje y por una vez priorizar lo que realmente importaba. Pero la otra parte, la parte que había construido su imperio con disciplina férrea, le recordaba sus responsabilidades. Bajó con su maleta justo cuando el taxi llegaba. Mateo corrió hacia él, con las manos manchadas de harina y una expresión entre triste y valiente. «Buen viaje, tío Nico». Nicolás lo abrazó, aspirando el olor a vainilla que impregnaba el cabello del niño. «Pórtate bien. Te llamaré cada noche antes de dormir, ¿vale?» «Vale». Sofía estaba en el umbral de la cocina, observándolos. Llevaba un delantal con estampado de cerezas y tenía una mancha de harina en la mejilla que la hacía parecer más joven, más vulnerable. «Ten un buen viaje», dijo simplemente, pero había algo en su tono, una calidez que hizo que Nicolás quisiera quedarse un minuto más, una hora más, un día más. «Cuídense», respondió, y luego impulsivamente añadió, «los dos». En el taxi hacia el aeropuerto, Nicolás miró por la ventana sin ver realmente la ciudad que pasaba. Su mente estaba dividida entre la reunión que se avecinaba y la imagen de Sofía y Mateo despidiéndose desde la puerta, unidos en una despedida que le recordó dolorosamente cuánto se estaba perdiendo. El fin de semana en Milán fue un éxito desde el punto de vista profesional. Cerró el contrato, impresionó al señor Lombardi con su conocimiento del mercado europeo y aseguró una asociación que elevaría su empresa a nuevas alturas. Pero cada noche, cuando llamaba a Mateo como había prometido, escuchaba las historias emocionadas del niño sobre la playa, las conchas, el helado que Sofía le había comprado, y sentía una punzada de envidia hacia su propia empleada por estar viviendo momentos que deberían ser suyos. «¿Y encontraste conchas bonitas?», preguntaba Nicolás, recostado en la cama de su hotel de 5 estrellas, con la ciudad iluminada extendiéndose bajo su ventana. «Muchas. Sofía dice que cada concha tiene una historia. Encontré una rosa, tío Nico». «Rosa». Sofía dice que es súper rara y que significa que tengo mucha suerte. «Eso es maravilloso, campeón. Guárdala para enseñármela». «Lo haré». Y también dibujé el mar. Sofía me ayudó. Está un poco torcido, pero ella dice que el arte no tiene que ser perfecto, solo tiene que venir del corazón. Nicolás sonrió a pesar de la melancolía que lo invadía. Sofía es muy sabia. ¿Verdad que sí? A veces pienso que es una hada buena que vino a cuidarnos. La inocencia de la afirmación conmovió a Nicolás de una manera inesperada. Tal vez lo es, Mateo. Tal vez lo es. Después de colgar, Nicolás permaneció despierto más tiempo del necesario, mirando el techo del hotel y pensando en cómo su vida había cambiado en solo una semana. Sofía no era solo una niñera eficiente, era una presencia que había alterado la atmósfera de su hogar, que había traído color a un espacio monocromático, que había despertado algo en él que creía dormido o quizás muerto. El domingo por la noche, cuando finalmente regresó al ático, era casi medianoche. Esperaba encontrar la casa en silencio, con Sofía ya retirada a su habitación,
pero la luz de la sala seguía encendida. Entró silenciosamente y encontró a Sofía dormida en el sofá, acurrucada bajo una manta ligera con un libro abierto sobre su regazo. La luz de la lámpara de pie proyectaba un resplandor suave sobre su rostro, destacando la curva de sus mejillas, la longitud de sus pestañas, la forma delicada de sus labios entreabiertos. Nicolás se quedó inmóvil, observándola. En ese momento, sin las defensas del día, sin la necesidad de mantener roles profesionales, pudo admitirse a sí mismo lo que había estado negando. Sofía Méndez lo atraía. Y no solo físicamente, aunque su belleza natural era innegable, era todo lo que ella representaba. Era la calidez contra su frialdad, la espontaneidad contra su rigidez, la capacidad de vivir plenamente contra su mera existencia funcional. Se acercó despacio, con la intención de despertarla suavemente para que se fuera a su habitación, pero cuando estuvo cerca, ella abrió los ojos sobresaltada. Por un momento, desorientada, lo miró sin reconocerlo, y en sus ojos vio vulnerabilidad pura. Luego la conciencia regresó y se incorporó rápidamente, dejando caer el libro. Nicolás, perdón, yo me quedé esperando para asegurarme de que llegaras bien y... Se pasó una mano por el cabello despeinado, con las mejillas ligeramente sonrojadas. No te disculpes, dijo él, su voz más ronca de lo habitual. Pero son casi las 12. Deberías estar descansando. Quería darte esto. Sofía se levantó y tomó algo de la mesa de centro. Era un dibujo, claramente hecho por Mateo. Una casa, 3 figuras de palitos, un hombre alto, una mujer mediana y un niño pequeño, bajo un sol sonriente. En la parte superior, con letras torcidas y algunos errores ortográficos, decía, «Mi familia». Nicolás tomó el dibujo, sintiendo que algo se rompía y se reconstruía simultáneamente en su pecho. La figura del medio, la mujer, tenía cabello castaño y un vestido. Era Sofía. Mateo la había incluido en su concepto de familia. Él... Sofía vaciló, sus manos entrelazadas nerviosamente frente a ella. Él habla mucho de ti, ¿sabes? Todo el fin de semana fue tío Nico esto y tío Nico aquello. Te adora, Nicolás. Pero también te necesita presente. Nicolás levantó la vista del dibujo hacia Sofía, y en la escasa distancia que los separaba, pudo ver las motas doradas en sus ojos oscuros. Pudo oler el sutil aroma a lavanda de su perfume. ¿Y tú? Las palabras salieron sin permiso, cargadas de un significado que iba más allá de lo profesional. ¿Cómo fue tu fin de semana? Sofía parpadeó, sorprendida por la pregunta personal. Fue agradable. Mateo es un niño maravilloso, fácil de querer y difícil de dejar. Nicolás no sabía por qué estaba presionando, por qué necesitaba saber si ella sentía algo más que obligación profesional. Sí, admitió Sofía en voz baja, sosteniéndole la mirada. Difícil de dejar. El aire entre ellos se espesó, cargado de cosas no dichas. Nicolás fue consciente de cada detalle. Cómo Sofía mordió ligeramente su labio inferior, cómo sus pupilas se dilataron levemente, cómo su respiración se aceleró apenas perceptiblemente. Él dio un paso hacia ella sin pensar, guiado por un impulso que trascendía la razón. Sofía, comenzó sin saber qué decir a continuación, pero ella retrocedió, sutilmente pero con firmeza, rompiendo el momento. Es tarde. Deberías descansar. Mateo querrá verte temprano mañana. Tenía razón, por supuesto. Nicolás asintió, obligándose a retroceder también, a recrear la distancia profesional apropiada. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, Nicolás. Ella caminó hacia su habitación con pasos rápidos, y Nicolás se quedó solo en la sala, sosteniendo el dibujo de Mateo y preguntándose cuándo exactamente había perdido el control de su vida perfectamente organizada. En su habitación, Sofía se recostó en la cama, con el corazón latiendo aceleradamente. Había sentido la tensión entre ellos. Había visto en los ojos de Nicolás algo que iba más allá de gratitud o aprecio profesional, y lo más aterrador de todo era que ella había sentido lo mismo. Una atracción peligrosa hacia un hombre que era su jefe, que vivía en un mundo completamente diferente al suyo,
y que llevaba cicatrices emocionales tan profundas que Sofía no sabía si alguna vez podrían sanar. Se giró hacia la ventana, mirando las luces de Atenas parpadeando en la distancia. ¿En qué me estoy metiendo?, susurró a la noche, sin recibir respuesta. Las siguientes 2 semanas transcurrieron en una danza delicada de acercamientos y distancias. Nicolás se sorprendía a sí mismo, llegando cada vez más temprano a casa, inventando excusas para cancelar cenas de negocios y reuniones vespertinas. Elena, su asistente, lo notó, pero tuvo la sabiduría de no comentarlo. Lo que sí comentaban eran las miradas que el personal corporativo intercambiaba cuando el implacable Nicolás Stavros mencionaba que necesitaba estar en casa para la hora del cuento de su sobrino. La verdad era más complicada. Sí quería estar con Mateo, eso era innegable. El niño había florecido bajo el cuidado de Sofía, y Nicolás no quería perderse esos momentos de crecimiento. Pero también estaba la otra verdad, la que no se atrevía a admitir en voz alta. Quería estar cerca de Sofía. Quería verla reír mientras cocinaba. Quería escuchar sus historias sobre España durante las cenas. Quería capturar esos momentos fugaces cuando sus miradas se encontraban y el mundo parecía detenerse por un segundo eterno. Sofía, por su parte, mantenía una distancia profesional estudiada. Era cálida pero no íntima, amable pero no familiar. Nicolás podía ver el esfuerzo que hacía por mantener las líneas claramente marcadas, y aunque lo frustraba, también lo intrigaba. Había momentos, sin embargo, cuando las defensas de ambos bajaban sin querer. Una tarde lluviosa de miércoles, Nicolás regresó a casa más temprano de lo habitual, después de que una reunión importante se cancelara debido a una emergencia familiar del cliente. Entró al ático esperando el bullicio habitual de Mateo jugando, pero fue recibido por un silencio inusual. Dejó su maletín en la entrada y avanzó hacia el interior, guiado por el sonido suave de música clásica proveniente de la sala. Lo que encontró lo detuvo en seco. La sala había sido transformada en un estudio de arte improvisado. Lonas de plástico cubrían el suelo de mármol, y sobre ellas había varios lienzos grandes con pinturas abstractas en colores brillantes. Mateo, vestido con una camiseta vieja varias tallas más grande que obviamente era de Sofía, estaba sentado en el suelo con las manos cubiertas de pintura, concentrado en aplicar azules y verdes sobre el papel. Pero lo que realmente capturó la atención de Nicolás fue Sofía. Ella estaba descalza, con un overol de mezclilla salpicado de pintura, y el cabello recogido en un moño desordenado, del que escapaban mechones rebeldes. Tenía manchas de pintura en las mejillas, en los brazos, incluso una raya amarilla cruzando su frente. Estaba parada frente a su propio lienzo, con un pincel en la mano y una expresión de absoluta concentración mientras creaba lo que parecía ser un paisaje marino al atardecer. Los colores fluían de su pincel con una seguridad que hablaba de práctica y talento. «No sabía que pintabas», dijo Nicolás rompiendo el silencio. Sofía se giró bruscamente, sobresaltada, y al hacerlo, perdió el equilibrio, tropezando con uno de los frascos de pintura. Nicolás reaccionó instintivamente, cruzando la sala en 3 zancadas largas y atrapándola antes de que cayera. Sus manos se cerraron alrededor de su cintura, y de repente estaban increíblemente cerca, con los cuerpos de ambos pegados, pudiendo sentir el calor que emanaba de ella a través de la delgada tela del overol. «¿Estás bien?», preguntó Nicolás, consciente de que debería soltarla pero incapaz de hacerlo. Sofía asintió, con las mejillas sonrojadas y los ojos muy abiertos. Sí, gracias. Me asustaste». Sus manos se habían posado sobre el pecho de él para mantener el equilibrio, y Nicolás podía sentir sus palmas calientes incluso a través de su camisa. Se quedaron así, congelados en el momento, hasta que la voz de Mateo los sacó del trance. «Tío Nico, ¿quieres pintar con nosotros? Es súper divertido». Nicolás soltó a Sofía lentamente, sus manos deslizándose por su cintura de una manera que hizo que ella contuviera la respiración. Retrocedió un paso y luego otro, obligándose a romper el contacto. «No soy muy bueno con el arte».
Eso es lo que yo dije, intervino Sofía, su voz ligeramente temblorosa mientras trataba de recuperar la compostura. Y Mateo me dijo que no importa si eres bueno, solo importa que lo intentes. Los niños son muy sabios. Nicolás miró a su sobrino, quien lo observaba con esos ojos llenos de esperanza que hacían imposible negarse a cualquier cosa. Está bien, pero si arruino alguno de esos lienzos, no digas que no te advertí. La siguiente hora fue una de las más extrañas, y sorprendentemente, una de las más felices que Nicolás había experimentado en años. Se quitó la chaqueta del traje, se arremangó la camisa y se sentó en el suelo junto a Mateo. Sofía les dio instrucciones básicas, animándolos a expresarse libremente sin preocuparse por crear algo perfecto. Nicolás descubrió que, una vez que dejó de lado su necesidad de control y perfección, había algo profundamente liberador en simplemente aplicar color al lienzo sin un plan definido. ¿Ves?, dijo Sofía, arrodillándose junto a él para observar su trabajo. No es terrible en absoluto. De hecho, creo que tienes un talento oculto para el expresionismo abstracto. Nicolás la miró de reojo, notando cómo la luz de la tarde que entraba por los ventanales hacía brillar su piel. O simplemente eres muy amable en tus críticas. Puedo ser ambas cosas. Sofía sonrió, y era esa sonrisa particular que hacía que algo en el pecho de Nicolás se apretara dolorosamente. Pero hablo en serio. El arte no se trata de habilidad técnica, se trata de expresión honesta. Y esto, señaló su lienzo, esto es honesto. Nicolás observó lo que había creado. Remolinos de grises y azules oscuros con explosiones ocasionales de rojos brillantes. No sabía qué significaba, pero al mirarlo sentía que había volcado algo de su interior sobre ese papel, algo que normalmente mantenía bien guardado. ¿Tú pintas mucho? Solía hacerlo más, admitió Sofía, volviendo a su propio lienzo. Antes de empezar a trabajar como niñera, era mi forma de procesar el mundo. Pero con el tiempo, otras cosas tomaron prioridad. Deberías retomarlo. Eres muy talentosa. Sofía lo miró con una expresión que Nicolás no pudo descifrar completamente. Había gratitud allí, pero también algo que parecía tristeza. Gracias. Tal vez lo haga. Esa noche, después de acostar a Mateo, Nicolás se encontró solo en su despacho, pero incapaz de concentrarse en los documentos que tenía frente a él. Su mente seguía regresando a ese momento en la sala, cuando había sostenido a Sofía entre sus brazos. Había sido apenas unos segundos, pero la sensación de su cuerpo contra el suyo persistía como una quemadura dulce. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad iluminada. Sabía que estaba en territorio peligroso. Sofía trabajaba para él, vivía en su casa, cuidaba de su sobrino. Cualquier acercamiento romántico sería completamente inapropiado y podría complicar una situación que, por primera vez en meses, funcionaba bien. Pero el conocimiento intelectual de esto no cambiaba lo que sentía. Un suave toque en la puerta lo sacó de sus pensamientos. ¿Sí? Sofía asomó la cabeza. Perdón por molestarte. Solo quería decirte que dejé algo de cena caliente por si tienes hambre. Y también dudó, mordiéndose el labio inferior en ese gesto que Nicolás estaba empezando a reconocer como señal de nerviosismo. Quería disculparme por hoy, por la escena en la sala. Debí haber pedido permiso antes de convertir tu espacio en un estudio. No tienes que disculparte, respondió Nicolás, girándose para enfrentarla. Esta es tu casa también mientras estés aquí. Y Mateo se divirtió mucho. Eso es lo que importa. Sofía entró completamente en el despacho, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Llevaba pantalones de pijama de algodón y una camiseta holgada, el cabello aún húmedo de la ducha. Se veía más joven así, más vulnerable. Aún así, sé que valoras el orden y la estructura, y lo que hicimos hoy fue caótico. Nicolás se apoyó contra el escritorio estudiándola. A veces el caos es necesario. A veces el orden excesivo puede ser una prisión. ¿Es eso lo que sientes? ¿Que vives en una prisión? La pregunta fue tan directa, tan penetrante, que Nicolás se quedó sin palabras por un momento. Nadie le había preguntado algo así jamás.
La gente asumía que tenía todo lo que quería: riqueza, poder, éxito. Pero Sofía veía más allá. A veces, admitió finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad, a veces siento que he construido muros tan altos y tan gruesos para protegerme, que ahora no puedo salir. Sofía dio unos pasos hacia él, y en sus ojos oscuros había una compasión tan profunda que Nicolás sintió que algo dentro de él se quebraba. No es demasiado tarde para derribar esos muros, ¿sabes? Piedra por piedra si es necesario. No tiene que ser todo de una vez. ¿Y si no sé cómo? La pregunta salió en un susurro, cargada de una vulnerabilidad que rara vez se permitía. Entonces dejas que alguien te enseñe. Sofía estaba ahora a solo unos pasos de distancia, y el espacio entre ellos parecía cargado de electricidad. Dejas que Mateo te enseñe a jugar sin miedo al desorden. Dejas que la vida te enseñe que no todo tiene que estar controlado. ¿Y qué me enseñas tú? Nicolás preguntó, su voz ronca, bajando hasta ser casi un murmullo. Sofía tragó saliva, sus ojos buscando los de él. Yo te enseño que está bien sentir, que las emociones no son debilidades, que la calidez no te hace vulnerable, te hace humano. El aire entre ellos se espesó hasta ser casi tangible. Nicolás podía ver cómo el pulso de Sofía latía rápidamente en su cuello. Podía oír su respiración acelerada. Dio un paso hacia ella, cerrando aún más la distancia. Sofía. Ella levantó una mano, colocándola sobre su pecho, justo sobre su corazón. Nicolás estaba seguro de que podía sentir cómo latía descontroladamente bajo su palma. Nicolás, esto que está pasando entre nosotros es peligroso. Lo sé. Yo trabajo para ti. Vivo en tu casa, cuido de Mateo. Si esto sale mal... Lo sé, repitió Nicolás, pero no se alejó. En cambio, levantó su propia mano y la colocó sobre la de ella, manteniéndola presionada contra su pecho. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento nada. Los ojos de Sofía brillaron con lágrimas no derramadas. Yo tampoco. Y eso me asusta. Me asusta porque vine aquí para hacer un trabajo, para ayudar a un niño que necesita estabilidad. No vine para... Su voz se quebró ligeramente. Para sentir esto. ¿Qué sientes? Nicolás necesitaba escucharlo. Necesitaba saber que no estaba solo en esta locura. Sofía cerró los ojos como si admitirlo fuera doloroso. Siento que cuando entras a una habitación, todo se ilumina. Siento que cuando sonríes, aunque es raro, es como ver el sol salir después de una tormenta. Siento que quiero conocer todas las partes de ti que mantienes escondidas. Y siento que si me permito enamorarme de ti, podría destruir todo lo bueno que hemos construido aquí. Nicolás usó su mano libre para levantar el mentón de Sofía, obligándola a mirarlo. ¿Y si no te permites sentirlo, no sería eso también una destrucción? ¿De algo que podría ser extraordinario? ¿Y si Mateo sale lastimado? Él ya perdió demasiado. Si nosotros empezamos algo y falla, él pierde otra persona importante en su vida. Esa preocupación, ese pensamiento por el bienestar de Mateo por encima de todo, hizo que Nicolás la admirara aún más. Tienes razón, dijo finalmente, aunque las palabras le costaron. Tienes razón en todo. No podemos ser egoístas, no cuando hay un niño involucrado. Sofía asintió, y una lágrima finalmente se deslizó por su mejilla. Nicolás la atrapó con su pulgar, limpiándola con una ternura que no sabía que poseía. Pero quiero que sepas, continuó, que esto que siento por ti, Sofía, es real, y no va a desaparecer solo porque decidamos ignorarlo. Lo sé, susurró ella. Lo siento también, y eso hace todo más difícil. Se quedaron así, suspendidos en un momento de deseo y negación, de conexión y distancia autoimpuesta. Finalmente, Sofía se apartó, rompiendo el contacto. Debería irme a dormir. Es tarde. Sí. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, Nicolás. Ella salió del despacho, cerrando la puerta suavemente tras de sí, y Nicolás se dejó caer en su silla, pasándose ambas manos por el rostro. Había hecho lo correcto, lo noble, lo responsable. Entonces,
porque se sentía como si acabara de cometer el error más grande de su vida. Al otro lado de la puerta, Sofía se apoyó contra la pared del pasillo, llevándose una mano al pecho donde su corazón latía dolorosamente. Había cruzado una línea esa noche al admitir sus sentimientos, aunque luego hubieran acordado no actuar sobre ellos. Pero las palabras dichas no podían retractarse, y la verdad revelada no podía ocultarse de nuevo. Caminó hacia su habitación con pasos lentos, sabiendo que el sueño tardaría en llegar. Se preguntó cuánto tiempo podrían mantener esta farsa de indiferencia, cuánto tiempo podrían seguir fingiendo que no había una corriente eléctrica entre ellos cada vez que se rozaban accidentalmente, cada vez que sus miradas se encontraban. En la habitación contigua, Mateo dormía profundamente, ajeno a los dramas adultos que se desarrollaban a su alrededor. Sofía entró silenciosamente a chequear que estuviera bien, como hacía cada noche. El niño tenía una sonrisa pequeña en sus labios mientras dormía, y Sofía sintió una oleada de amor protector tan fuerte que casi la hizo tambalear. «Te prometo», susurró, acariciando suavemente el cabello rizado de Mateo, «que nunca haré nada que te lastime, incluso si eso significa mantener mi distancia de tu tío. Tú eres lo primero. Siempre serás lo primero». Pero mientras regresaba a su propia habitación y se acostaba en la oscuridad, Sofía no podía dejar de preguntarse cuánto le costaría mantener esa promesa cuando cada fibra de su ser anhelaba estar cerca de Nicolás Stavros. Los días siguientes fueron una prueba de voluntad para ambos. Nicolás se sumergió en el trabajo con una intensidad renovada, usando reuniones y conferencias como escudo contra sus propios sentimientos. Sofía se dedicó a Mateo con devoción casi obsesiva, llenando cada minuto con actividades y juegos que dejaban poco espacio para pensamientos peligrosos. Pero las noches eran más difíciles. Las noches, cuando Mateo dormía y el ático se sumía en silencio, cuando ambos sabían que el otro estaba despierto a solo metros de distancia, separados por paredes que parecían demasiado delgadas y demasiado gruesas al mismo tiempo. Era solo cuestión de tiempo antes de que algo se diera. Y ambos lo sabían. El punto de quiebre llegó 2 semanas después, en una noche que comenzó como cualquier otra, pero que terminaría cambiando todo entre ellos. Era viernes, y Nicolás había logrado cancelar su viaje de negocios a Londres para cumplir su promesa de llevar a Mateo al acuario el sábado. El niño estaba extasiado, hablando sin parar durante la cena sobre los tiburones y las medusas que esperaba ver. «Y Sofía dice que hay un pulpo gigante», contaba Mateo con los ojos brillantes mientras cortaba sus verduras con el tenedor de plástico especial que Sofía le había comprado. «¿Crees que tenga nombre, tío Nico?» «Seguramente sí», respondió Nicolás, sonriendo ante el entusiasmo del niño. Miró a Sofía al otro lado de la mesa. «¿Vendrás con nosotros mañana?» Sofía dudó, su tenedor deteniéndose a medio camino hacia su boca. En las últimas semanas, habían mantenido una distancia cuidadosa, interactuando principalmente a través de Mateo, evitando quedarse solos. «No sé si es apropiado. Es tu tiempo con Mateo. Por favor, Sofía», suplicó Mateo antes de que Nicolás pudiera responder. «No será lo mismo sin ti. Tú sabes todos los nombres científicos de los peces». Nicolás vio cómo Sofía se derretía ante la petición del niño, como siempre lo hacía. «Está bien, campeón. Iré con ustedes». La cena continuó con normalidad, pero Nicolás notó que Sofía apenas lo miraba directamente, manteniendo su atención en Mateo o en su plato. Después de acostar al niño juntos, leyéndole su cuento favorito sobre piratas, cada uno se retiró a su espacio habitual. Nicolás a su despacho, Sofía a la sala con su libro. Era casi medianoche cuando Nicolás salió de su despacho, agotado después de revisar contratos. La casa estaba en silencio, y asumió que Sofía se había ido a dormir. Pero al pasar por la sala, la vio en el balcón, asomada a la barandilla con una manta sobre los hombros y mirando la ciudad iluminada. Debería haber seguido a su habitación. Debería haber respetado la distancia que ambos habían acordado mantener. Pero algo en la postura de Sofía, en la soledad que emanaba de su figura,
Lo detuvo. Abrió la puerta del balcón y salió al aire fresco de la noche. «No puedes dormir», dijo, más como afirmación que como pregunta. Sofía se sobresaltó levemente, pero no se giró. «A veces Atenas de noche me recuerda por qué dejé España. Es hermosa, pero de una manera diferente, menos familiar». Nicolás se acercó hasta quedar junto a ella en la barandilla, manteniendo una distancia prudente. «¿Te arrepientes de haber venido?» «No», respondió ella inmediatamente, girándose ahora para mirarlo. La luz de la luna plateaba su rostro, destacando la curva de sus pómulos, el brillo de sus ojos, aunque a veces desearía que las cosas fueran más simples. ¿Simples cómo? Sofía suspiró, apretando la manta alrededor de sus hombros. Más simples como que mi corazón no latiera más rápido cada vez que entras a una habitación, como que no me quedara despierta por las noches pensando en conversaciones que nunca tendremos, como que no sintiera esta necesidad constante de tocarte y tener que recordarme que no puedo. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, creando ondas que no podían deshacerse. Nicolás sintió que su respiración se aceleraba. «Sofía». «No». Ella levantó una mano, deteniéndolo. «Déjame terminar. He estado tratando de ser profesional, de mantener las líneas claras, pero cada día es más difícil. Y hoy, cuando dijiste mi nombre en esa forma, cuando me invitaste al acuario como si fuéramos una familia». Su voz se quebró. «Me di cuenta de que estoy mintiendo. Me estoy mintiendo a mí misma». Nicolás se giró completamente hacia ella, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que no puedo seguir fingiendo que no estoy enamorándome de ti». Las lágrimas brillaban en sus ojos ahora. «Y sé que es una locura, sé que es arriesgado, sé todo lo que acordamos, pero también sé que la vida es demasiado corta para no ser honesta sobre lo que sientes». El mundo se detuvo. Todo el ruido de la ciudad, el viento, el latido de su propio corazón, todo se desvaneció excepto Sofía frente a él, vulnerable y valiente, ofreciéndole su verdad sin escudos. Nicolás cerró la distancia entre ellos en 2 pasos, sus manos encontrando su rostro, sosteniéndola como si fuera algo precioso y frágil. «He estado enamorándome de ti desde el día que llegaste y convertiste mi casa en un hogar», confesó, su voz áspera con emoción. «He estado luchando contra esto porque pensé que era lo correcto, pero tal vez lo correcto es dejar de luchar». Sofía dejó escapar un sollozo que era mitad risa, mitad lágrima. «¿Estás seguro? Porque una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida». Y con esas palabras, Nicolás se inclinó y la besó. El beso fue tentativo al principio, suave, casi tímido, como si ambos estuvieran probando las aguas de algo nuevo y aterrador. Pero luego Sofía envolvió sus brazos alrededor del cuello de Nicolás, y él profundizó el beso. Años de soledad y muros autoimpuestos desmoronándose en ese único momento de conexión. Ella sabía a menta y a promesas, a calidez y a hogar, a todo lo que él no sabía que necesitaba hasta que ella apareció. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente. Nicolás apoyó su frente contra la de ella, sin soltarla, como si temiera que desapareciera si lo hacía. «¿Qué hacemos ahora?» «Honestamente, no lo sé», admitió Sofía, riendo suavemente mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Pero sé que no quiero seguir fingiendo, no contigo». «Entonces no fingiremos». Nicolás la besó de nuevo, más brevemente esta vez. «Pero tenemos que ser cuidadosos con Mateo. Él es nuestra prioridad. Siempre», acordó Sofía. «Podemos tomarlo con calma, ver cómo se desarrolla esto sin presiones». Permanecieron en el balcón durante horas, hablando en susurros, compartiendo besos robados, redescubriendo el arte de la intimidad emocional que ambos habían evitado durante tanto tiempo. Nicolás le contó sobre su infancia solitaria, sobre cómo había aprendido que el afecto era una debilidad en el mundo de los negocios. Sofía compartió sus propios miedos, sus inseguridades sobre nunca ser suficiente,
sobre siempre ser la cuidadora, pero nunca la cuidada. Yo te cuidaré, prometió Nicolás besando su frente. Si me dejas. Y yo te enseñaré a derribar esos muros, respondió Sofía, piedra por piedra, hasta que no quede nada entre nosotros excepto verdad. Cuando finalmente entraron, el cielo comenzaba a teñirse de rosa con el amanecer. Se separaron en el pasillo con un último beso prolongado, cada uno dirigiéndose a su habitación con el corazón más ligero y el futuro más incierto que nunca, pero también más esperanzador. Al día siguiente, el acuario fue una revelación para los tres. Mateo estaba extasiado, corriendo de una exhibición a otra, con Nicolás y Sofía siguiéndolo de la mano cuando el niño no miraba. Había una nueva ligereza entre ellos, una complicidad silenciosa que se manifestaba en miradas compartidas y sonrisas secretas. En un momento, frente al tanque de los tiburones, Mateo se giró hacia ellos con una expresión seria. ¿Ustedes se gustan? Nicolás y Sofía intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Por qué preguntas eso, campeón?, preguntó Nicolás, agachándose a la altura del niño. Porque se miran como papá miraba a mamá. Y porque Sofía sonríe diferente cuando tú estás cerca, tío Nico. El pequeño los observó con esos ojos sabios que a veces parecían demasiado viejos para su edad. Está bien si se gustan. A mí me gustaría. Sofía sintió que su corazón se expandía. Se arrodilló junto a Nicolás. ¿De verdad? Mateo asintió enfáticamente. Porque entonces serías como mi mamá nueva. Y tío Nico sería mi papá. Y seríamos una familia de verdad, como el dibujo que hice. Nicolás abrazó a Mateo, emocionado más allá de las palabras. Por encima de la cabeza del niño, sus ojos encontraron los de Sofía, y en ellos vio el mismo asombro, la misma esperanza frágil y hermosa. Nos gustamos mucho, Mateo, pero vamos a ir despacio, ¿vale? Porque lo más importante es que tú estés bien y feliz. Estoy feliz, declaró Mateo con la certeza simple de la infancia. Estoy muy feliz. Y en ese momento, frente a los tiburones nadando en círculos eternos, los tres se abrazaron, formando un círculo de afecto que prometía algo que ninguno de ellos había esperado encontrar. Una familia reconstruida desde las cenizas del dolor, unida no solo por la sangre o el deber, sino por la elección y el amor. Las semanas siguientes fueron como vivir en un sueño del que ninguno de los dos quería despertar. Nicolás y Sofía navegaban su nueva relación con una mezcla de entusiasmo y cautela, conscientes de que cada paso que daban afectaba no solo a ellos, sino también a Mateo. Durante el día, mantenían una dinámica apropiada frente al niño, cariñosa, pero no excesivamente íntima. Pero por las noches, después de que Mateo se dormía, se encontraban en el balcón o en la sala, robándose momentos de conversaciones profundas y besos que sabían a promesas futuras. Nicolás descubría facetas de sí mismo que creía muertas o inexistentes. Con Sofía, reía más. Se preocupaba menos por el control perfecto y aprendía a vivir en el momento presente. Ella le enseñaba a bailar en la cocina mientras preparaban la cena, a ver películas sin revisar el teléfono cada 5 minutos, a simplemente estar sin tener que producir o lograr algo constantemente. Una tarde de jueves, Nicolás llegó a casa con una sorpresa. Encontró a Sofía y Mateo en el jardín comunitario del edificio, donde el niño perseguía mariposas mientras Sofía leía sentada en un banco bajo un árbol de olivo. La escena era tan perfectamente doméstica, tan llena de paz, que Nicolás se detuvo un momento solo para absorberla. «Tío Nico». Mateo corrió hacia él con los brazos abiertos, y Nicolás lo levantó, girándolo en el aire mientras el niño reía con esa risa pura que nunca dejaba de conmoverlo. «Hola, campeón. ¿Cazando mariposas?» «Sí, pero Sofía dice que no podemos quedárnoslas, que tienen que ser libres». Mateo hizo un puchero adorable. «Pero son tan bonitas». «Las cosas bonitas a veces son más hermosas cuando son libres», intervino Sofía, acercándose a ellos con una sonrisa. Sus ojos encontraron los de Nicolás, y en ellos había un mensaje más profundo que las palabras superficiales. Nicolás dejó a Mateo en el suelo. «Tengo una sorpresa para ustedes dos».
¿Qué les parece si este fin de semana vamos a las islas? Conozco un lugar tranquilo en Hydra, con playas hermosas y sin autos. Los ojos de Mateo se iluminaron como luces navideñas. ¿De verdad? ¿Con barcos? Con muchos barcos. Y burros. En Hydra se mueven en burros porque no hay carros. Quiero ir, quiero ir. Mateo saltaba de emoción. Sofía lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más suave, más tierno. ¿Estás seguro? Eso significa cancelar trabajo. Ya lo cancelé, respondió Nicolás, acercándose a ella y tomando su mano sin importarle que Mateo los viera. El niño ya sabía de su relación, después de todo. Ustedes son mi prioridad ahora. Quiero que tengamos este tiempo juntos. El viaje a Hydra fue mágico desde el momento en que abordaron el ferry en el puerto de Piraeus. Mateo estaba extasiado, corriendo por la cubierta y señalando gaviotas mientras Nicolás y Sofía se sentaban juntos, sus dedos entrelazados, observando cómo el continente se alejaba y las islas se acercaban. Nunca pensé que haría esto, confesó Nicolás apretando la mano de Sofía. Tomar un fin de semana completo solo para disfrutar. Sin agenda, sin reuniones, sin objetivos. ¿Y cómo se siente?, preguntó Sofía, recostando su cabeza contra su hombro. Aterrador, admitió con una risa suave. Pero también se siente bien, como si finalmente estuviera haciendo las cosas correctas. La villa que Nicolás había rentado era perfecta, pequeña pero encantadora, con vistas al mar Egeo y una terraza donde podían desayunar mientras observaban los barcos pesqueros salir al amanecer. Mateo tenía su propia habitación decorada con motivos marinos, y Nicolás y Sofía compartirían por primera vez un espacio, algo que había hecho que ambos sintieran mariposas de anticipación y nerviosismo. Esa primera noche, después de acostar a Mateo exhausto por la emoción del viaje y la exploración de la isla, Nicolás y Sofía salieron a la terraza. El aire era cálido, perfumado con sal y jazmín, y las estrellas brillaban con una intensidad imposible en Atenas. «Es hermoso», suspiró Sofía, apoyándose en la barandilla. Nicolás se colocó detrás de ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura y apoyando su barbilla en su hombro. «No tanto como tú». Sofía rió suavemente. «Eso fue muy cursi, señor Stavros. Estoy aprendiendo. Nunca fui bueno con las palabras románticas». La besó en el cuello, sintiendo cómo ella se estremecía bajo sus labios. «Estás mejorando». Sofía se giró entre sus brazos, quedando cara a cara. La luz de la luna plateaba su rostro, y Nicolás pensó que nunca había visto algo tan hermoso. «Nicolás, hay algo que necesito decirte». La seriedad en su tono lo puso alerta. «¿Qué sucede?» Sofía respiró hondo. «Me llegó una oferta de trabajo, de una familia en París. Es una posición permanente, muy bien pagada, con todos los beneficios». Hizo una pausa, sus ojos buscando los de él. La rechacé sin siquiera considerarla. Nicolás sintió una mezcla de alivio y culpa. «¿Por qué me lo dices entonces?» «Porque quiero que entiendas que estoy eligiendo esto, eligiendo estar aquí, contigo, con Mateo. No porque no tenga opciones, sino porque esta es la opción que quiero». Sus manos se posaron sobre el pecho de él. «Pero también necesito saber, ¿qué somos, Nicolás? ¿Es esto real para ti o es solo conveniencia? ¿Soy solo la niñera con la que te acostaste?» La crudeza de la pregunta lo golpeó como una bofetada. Nicolás tomó el rostro de Sofía entre sus manos, obligándola a sostenerle la mirada. «Eres todo menos conveniente, Sofía Méndez. Has desestabilizado mi vida entera. Has desafiado cada creencia que tenía sobre mí mismo. Me has hecho sentir cosas que juré que nunca volvería a sentir». La besó con intensidad, vertiendo en ese beso todo lo que las palabras no podían expresar completamente. «Esto es real. Eres real. Y lo que siento por ti es más real que cualquier cosa que haya experimentado». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Sofía ahora, pero eran lágrimas de felicidad. «Yo también lo siento. Te amo, Nicolás. Sé que es rápido, sé que es intenso, pero es verdad. Te amo», respondió él, las palabras saliendo con una facilidad que lo sorprendió.
Te amo de una manera que no sabía que era posible amar. Se besaron bajo las estrellas, con el sonido de las olas rompiendo contra las rocas como banda sonora de su declaración. Y cuando finalmente entraron a la habitación, fue con una ternura y una pasión que trascendía lo físico, convirtiéndose en una comunión de almas que habían encontrado su hogar la una en la otra. Los días en Hydra transcurrieron en una felicidad casi irreal. Exploraban las calles empedradas de la isla durante las mañanas, Mateo montado en burros que lo hacían reír sin control. Almorzaban en tabernas junto al mar, donde Sofía le enseñaba a Mateo palabras en español, mientras Nicolás observaba a su familia improvisada con un sentimiento de plenitud que nunca había conocido. Una tarde, mientras Mateo construía castillos de arena en la playa, Nicolás y Sofía caminaban por la orilla, con el agua lamiendo sus pies descalzos. He estado pensando, comenzó Nicolás, su tono más serio de lo habitual. ¿En qué? Sofía entrelazó sus dedos con los de él. En el futuro, en nuestra situación. Se detuvo, girándola hacia él. Sofía, sé que técnicamente todavía trabajas para mí, pero eso no es lo que eres. No eres mi empleada, eres mi pareja, la mujer que amo. Y no me parece correcto seguir pagándote un salario cuando lo que realmente quiero es construir una vida contigo. Sofía frunció el ceño, confundida. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero que esto sea real en todos los sentidos. Que vivamos juntos no porque yo te contraté, sino porque elegimos estar juntos. Que Mateo te vea como parte de nuestra familia, no como su niñera. Nicolás buscó en el bolsillo de sus pantalones cortos y sacó una pequeña caja de terciopelo. Los ojos de Sofía se abrieron enormemente. Nicolás, no es lo que piensas. Todavía no. Abrió la caja, revelando un delicado anillo de plata con una piedra de aguamarina. Es una promesa de que esto es para siempre, de que vamos a construir esto juntos, paso a paso. Cuando llegue el momento del compromiso real, lo sabremos ambos. Pero por ahora, quiero que tengas esto como símbolo de mi compromiso contigo. Sofía se llevó una mano a la boca, las lágrimas fluyendo libremente. Es perfecto. Es absolutamente perfecto. Nicolás deslizó el anillo en su dedo, besando su mano después. Como tú. Se abrazaron en la orilla, con Mateo corriendo hacia ellos momentos después, gritando que había encontrado una estrella de mar. Los tres se agacharon para examinar el pequeño tesoro, y en ese momento, Nicolás supo con absoluta certeza que había encontrado lo que llevaba toda su vida buscando sin saberlo. Un hogar no hecho de paredes y muebles caros, sino de amor, risa y presencias que elegían estar juntas. El regreso a Atenas trajo consigo una realidad que ninguno de los dos había anticipado completamente. En la burbuja perfecta de Hydra, habían sido simplemente Nicolás, Sofía y Mateo, una familia unida por el amor y la elección. Pero en Atenas, existían otras dimensiones de sus vidas que no podían ignorarse para siempre, dimensiones que incluían familia, sociedad y las complicaciones inherentes a una relación que había comenzado como un acuerdo laboral. La primera complicación llegó apenas 3 días después de su regreso, en forma de una llamada telefónica durante el desayuno. Nicolás miró la pantalla y su expresión se endureció inmediatamente. «Es mi madre», anunció, con un tono que Sofía no había escuchado antes, frío, distante, casi defensivo. ¿Tu madre? Sofía se sorprendió. En todos los meses que llevaba viviendo allí, Nicolás nunca había mencionado a su familia más allá de referencias ocasionales y dolorosas a su hermana fallecida. Sabía que sus padres vivían, pero poco más. Nicolás se levantó de la mesa, alejándose hacia su despacho mientras contestaba en griego. Sofía no entendía las palabras, pero el tono era inequívoco, tenso, contenido, lleno de una formalidad que contrastaba dramáticamente con el hombre cálido y abierto que había descubierto en las últimas semanas. Cuando regresó 15 minutos después, su rostro era una máscara de compostura profesional. Mi madre viene mañana, quiere conocer a Mateo, y aparentemente escuchó rumores sobre ti. ¿Rumores?
Sofía sintió un nudo formarse en su estómago. Nicolás se pasó una mano por el cabello, un gesto que Sofía había aprendido a reconocer como señal de estrés extremo. El personal del edificio, probablemente. O tal vez alguien nos vio en Hydra. No importa. La cuestión es que sabe que hay alguien viviendo aquí que no es simplemente una empleada. ¿Y eso es un problema? Con mi madre, todo es un problema. Nicolás suspiró, sentándose pesadamente en la silla. Elena Stavros es complicada. Viene de una familia de dinero antiguo, con ideas muy específicas sobre quién es apropiado y quién no. Cuando me casé antes, se detuvo, claramente incómodo. Sofía se quedó congelada. ¿Estuviste casado? Nicolás cerró los ojos. Hace 8 años. Duró menos de 2. Fue un desastre desde el principio, arreglado más por conveniencia social que por amor. Mi madre la adoraba. Era exactamente lo que ella quería. De la familia correcta, con el apellido correcto, las conexiones correctas. Cuando terminó, mi madre me culpó por no esforzarme lo suficiente. Había tanto dolor en esas palabras, tanta historia no dicha, que Sofía sintió su corazón apretarse. Se levantó y rodeó la mesa, arrodillándose frente a él y tomando sus manos. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no importa. Ese matrimonio fue una farsa, una transacción comercial disfrazada de romance. Lo que tú y yo tenemos es real. Es todo lo que esa relación nunca fue. Pero le importa a tu madre, y eso significa que nos afectará. Sofía apretó sus manos. Nicolás, no soy de la familia correcta. No tengo el apellido correcto. Soy una niñera española que trabaja para ti. Ella va a pensar que soy una cazafortunas. O peor, no me importa lo que piense. La voz de Nicolás era firme, pero Sofía podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que su mandíbula se apretaba. Eres la mujer que amo. Eso es todo lo que importa. Pero mientras preparaba la casa al día siguiente para la visita de Elena Stavros, Sofía no podía sacudirse la ansiedad que crecía en su pecho como una enredadera tóxica. Se cambió 3 veces de ropa, tratando de encontrar algo que fuera apropiado, pero no demasiado formal, elegante, pero no pretencioso. Finalmente se decidió por un vestido azul marino sencillo y zapatos bajos, optando por parecer profesional y accesible. Mateo, ajeno a las tensiones adultas, estaba emocionado. ¿Mi abuela viene de verdad? No la he visto en mucho tiempo. Desde el funeral, murmuró Nicolás, y Sofía vio una sombra cruzar su rostro. Ella ha estado viajando, procesando su dolor a su manera. Elena Stavros llegó exactamente a las 3 de la tarde, ni un minuto antes ni después. Era una mujer de 60 y tantos años, todavía hermosa en esa forma pulida y mantenida que el dinero y el cuidado constante pueden proporcionar. Llevaba un traje Chanel color crema, perlas auténticas y un perfume caro que llenó el vestíbulo en el momento en que entró. Su cabello, perfectamente peinado en un bob elegante, era de un rubio platinado que podía ser natural o no, y sus ojos, del mismo color avellana que los de Nicolás, evaluaron el espacio con una mirada práctica y fría. Nicolás, saludó, ofreciendo su mejilla para que su hijo la besara. No era un abrazo, notó Sofía. Era un gesto formal, distante. Madre, gracias por venir. Nicolás se giró hacia Mateo, quien estaba parcialmente escondido detrás de Sofía. Mateo, saluda a tu abuela. El niño se adelantó tímidamente. Hola, Yaya. Elena se agachó ligeramente, aunque no tanto como para arrugar su falda, y miró a Mateo con una expresión que Sofía no pudo descifrar completamente. Había algo allí, bajo la compostura. Dolor, tal vez, o culpa. Has crecido mucho, Mateo. Eres igual a tu madre. El niño asintió sin saber qué decir, y luego la atención de Elena se dirigió hacia Sofía. La evaluación fue instantánea y completa. Desde el peinado hasta los zapatos, cada detalle escaneado y catalogado. Sofía se obligó a sostener la mirada, a no encogerse bajo el escrutinio. «Y tú debes ser la niñera», dijo Elena, con una pausa apenas perceptible antes de la palabra, como si estuviera seleccionando cuidadosamente su lenguaje.
Sofía Méndez, respondió Sofía, extendiendo su mano con una confianza que no sentía completamente. Es un placer conocerla, señora Stavros. Elena estrechó su mano brevemente, con un apretón firme pero frío. Me han dicho que has estado cuidando muy bien de mi nieto. Mateo es un niño maravilloso. Es fácil cuidar de él. Por supuesto que lo es. Tiene la sangre Stavros. Elena se giró hacia Nicolás. ¿Podemos hablar en privado? Nicolás miró a Sofía, quien asintió sutilmente. Claro, madre. Mi despacho. Mientras Nicolás y su madre desaparecían en el despacho, Sofía llevó a Mateo a la cocina para preparar merienda, tratando de ignorar el nudo de ansiedad en su estómago. El niño, perceptivo como siempre, la miró con preocupación. ¿Por qué estás triste, Sofía? No estoy triste, cariño. Solo un poco nerviosa. Tu abuela es intimidante. A veces es un poco seria, admitió Mateo con la sabiduría inocente de la infancia. Pero mamá decía que era porque tenía miedo de mostrar sus sentimientos. ¿Crees que sea verdad? Sofía sonrió a pesar de su nerviosismo. Creo que tu mamá era muy sabia, Mateo. En el despacho, la conversación entre madre e hijo era todo menos cordial. Elena estaba de pie frente a los ventanales, mirando la ciudad con una expresión inescrutable. Una niñera, Nicolás. De todas las mujeres en Grecia, en el mundo, eliges involucrarte con la niñera de tu sobrino. Elijo involucrarme con una mujer extraordinaria que ha traído luz a esta casa y felicidad a un niño que había perdido todo. El hecho de que trabaje como niñera es irrelevante. Elena se giró, y en sus ojos había una mezcla de frustración y algo que podría haber sido preocupación. ¿Es irrelevante? ¿O es exactamente el punto? Ella vive bajo tu techo. Depende de ti económicamente. ¿Cómo sabes que sus sentimientos son genuinos y no calculados? La ira surgió en Nicolás, caliente y defensiva. Porque la conozco. Porque he visto cómo es con Mateo cuando cree que nadie está mirando. Porque ha rechazado ofertas de trabajo mucho mejores para quedarse aquí. Y porque, francamente, madre, después de todo lo que has presenciado en tu vida, deberías ser capaz de reconocer el amor verdadero cuando lo ves. El amor verdadero, repitió Elena con un tono que rayaba en el sarcasmo, como el amor verdadero que sentías por Caterina cuando te casaste con ella. Eso fue diferente y lo sabes. Ese matrimonio fue un error desde el principio, uno que tú orquestaste. Te di la oportunidad de casarte bien, de establecer una familia con alguien apropiado. Tú fuiste quien lo arruinó. Lo arruiné porque me negué a vivir una mentira. Nicolás se acercó a su madre, su voz bajando pero intensificándose. Madre, Alessandra está muerta. Tu hija, mi hermana, ya no está. Y sé que duele. Sé que estás procesando eso de tu manera. Pero Mateo está vivo. Necesita estabilidad, amor, una familia. Y yo finalmente he encontrado la posibilidad de darle eso. No voy a sabotearlo porque no cumpla con tus estándares arbitrarios de clase social. Elena parpadeó, y por primera vez desde que llegó, su compostura se resquebrajó ligeramente. Sus ojos se humedecieron, aunque ninguna lágrima cayó. ¿Crees que no pienso en Alessandra cada segundo de cada día? ¿Crees que no me destroza haber perdido a mi hija? Entonces honra su memoria siendo parte de la vida de su hijo, siendo una abuela presente, amorosa. Alessandra no habría juzgado a Sofía por su trabajo o su apellido. Ella valoraba a las personas por su corazón. El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de dinámicas familiares complicadas, de dolor no procesado y palabras no dichas. Finalmente, Elena habló, su voz más suave de lo que había sido. Quiero conocerla. A la señorita Méndez. De verdad conocerla, no solo evaluarla. Si va a ser parte de la vida de Mateo, de tu vida, entonces necesito entender quién es. Nicolás asintió, sintiendo algo de la tensión abandonar sus hombros. Gracias, madre. Es todo lo que pido. Cuando regresaron a la sala, encontraron a Sofía y Mateo sentados en el suelo, construyendo una torre elaborada con bloques, mientras el niño le contaba una historia sobre dragones y princesas. Elena se detuvo en el umbral, observando la escena, y Nicolás vio algo ablandarse en su expresión. Señorita Méndez,
llamó Elena, y Sofía levantó la vista, con una expresión cautelosa. Me preguntaba si tendría un momento para hablar. Conmigo, a solas. Sofía miró a Nicolás, quien asintió con aliento silencioso. Por supuesto, señora Stavros. Se retiraron al balcón, y Nicolás se quedó con Mateo, tratando de concentrarse en los bloques mientras su mente se preocupaba por lo que su madre podría estar diciendo. En el balcón, Elena y Sofía se quedaron de pie en la barandilla, mirando la ciudad bajo el sol de la tarde. El silencio se extendió por un momento antes de que Elena hablara. Mi hija amaba este lugar, este balcón. Solía venir aquí cuando visitaba a Nicolás y me decía que podía ver toda su vida desplegarse en el horizonte. La voz de Elena temblaba ligeramente. Y ahora está muerta, y su hijo está siendo criado por una extraña. Sofía sintió las palabras como puñaladas, pero se obligó a mantener la calma. Entiendo su dolor, señora Stavros, y entiendo su preocupación. Si yo estuviera en su lugar sentiría lo mismo. Elena la miró de reojo. ¿Lo harías? Sí, porque ama a Mateo. Y cualquier persona que ame a ese niño querría asegurarse de que está en buenas manos. Sofía se giró para enfrentar a Elena directamente. No puedo reemplazar a su hija. Nadie puede. Pero puedo prometerle que amo a Mateo como si fuera mío propio, y que haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que crezca sabiendo quién fue su madre, honrando su memoria. ¿Y mi hijo?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. ¿Qué sientes por él? Sofía no vaciló. Lo amo. Completamente, profundamente, de una manera que nunca creí posible. No por su dinero o su apellido, sino por el hombre que es debajo de todas esas capas que construyó para protegerse. Por su capacidad de amar a pesar del dolor. Por cómo intenta ser un buen padre para Mateo, aunque está aterrorizado de fallar. Elena estudió su rostro durante un largo momento, buscando señales de engaño o manipulación. Finalmente algo en su postura se relajó. Mi hijo ha pasado por mucho. Ese matrimonio fallido casi lo destruyó. Y luego perder a Alessandra. Se secó discretamente una lágrima que había logrado escapar. No soportaría verlo lastimado de nuevo. Yo tampoco, prometió Sofía, y haré todo lo posible para no lastimarlo. Pero también necesito que entienda que no soy Caterina. No estoy aquí por conveniencia o cálculo. Estoy aquí porque este es donde pertenezco. Elena asintió lentamente, y por primera vez desde que llegó, algo parecido a la calidez apareció en sus ojos. Te creo, y tal vez con el tiempo pueda llegar a conocerte mejor, por el bien de Mateo y por el de Nicolás. Me gustaría eso, respondió Sofía sinceramente. Cuando regresaron adentro, Nicolás leyó inmediatamente el cambio en la dinámica. No era una aceptación completa, no todavía, pero era un comienzo. Y por ahora, eso era suficiente. Elena permaneció 2 horas más, durante las cuales jugó con Mateo con una ternura que sorprendió a Sofía, revelando glimpses de la abuela amorosa que existía debajo de la fachada fría. Antes de irse, se acercó a Sofía y le entregó una tarjeta. Mi número privado. Llámame si necesitas algo, especialmente en lo que respecta a Mateo. Su madre habría querido que estuviera presente. Sofía aceptó la tarjeta con gratitud genuina. Gracias, señora Stavros. Significa mucho. Después de que Elena se fuera, Nicolás abrazó a Sofía con fuerza. Gracias por ser tú, por no cambiar quién eres para impresionar a nadie. No podría aunque quisiera, respondió Sofía, relajándose en sus brazos. Pero fue más fácil de lo que esperaba. Creo que bajo todo eso, ella solo es una madre y abuela que está dolida y asustada. Como todos nosotros, murmuró Nicolás, besando su frente. Como todos nosotros. Esa noche, después de acostar a Mateo, se sentaron en el balcón bajo las estrellas procesando el día. Había sido difícil, emocional, revelador. Pero también había sido un paso adelante. Un reconocimiento de que lo que tenían era lo suficientemente fuerte como para enfrentar el escrutinio del mundo exterior. ¿Qué dijo tu madre en el balcón?, preguntó Nicolás curioso. Sofía sonrió. Me preguntó qué sentía por ti,
y le dije la verdad. ¿Cuál es? Que te amo, que eres el hombre más extraordinario que he conocido, y que no voy a ninguna parte. Nicolás la besó entonces, profunda y prolongadamente, vertiendo todo su amor y gratitud en ese beso. Cuando se separaron, sus ojos brillaban con emoción. Te amo, Sofía Méndez, y algún día cuando el momento sea perfecto, voy a pedirte que seas mi esposa. No porque sea conveniente, no porque sea apropiado, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Entonces será mejor que ese momento llegue pronto, bromeó Sofía, aunque sus ojos estaban húmedos, porque mi respuesta ya está lista. Se rieron, besándose de nuevo bajo la luz de la luna, conscientes de que habían superado su primera prueba real como pareja. Y aunque sabían que habría más desafíos por delante, también sabían que los enfrentarían juntos, con amor, paciencia y la inquebrantable creencia de que habían encontrado algo que valía la pena luchar por mantener. 6 meses después, la vida de Nicolás Stavros era irreconocible comparada con lo que había sido un año atrás. El ático que una vez fue un mausoleo de mármol y silencio, se había transformado en un hogar lleno de vida, risa y amor. Las paredes ahora exhibían dibujos de Mateo junto a las pinturas de Sofía. El refrigerador estaba cubierto de imanes con fotos familiares, y la música llenaba los espacios que antes solo conocían el eco de la soledad. Mateo había florecido de maneras que ninguno de ellos había anticipado. El niño tímido y retraído que había llegado 6 meses atrás ahora era un pequeño parlanchín lleno de energía, con una sonrisa permanente y una seguridad en sí mismo que solo el amor incondicional puede proporcionar. Había empezado el jardín de infantes y regresaba cada tarde con historias sobre sus nuevos amigos, sobre lo que había aprendido, sobre los pequeños triunfos y derrotas de la infancia que ahora compartía con una familia que estaba presente para escucharlo. Elena se había convertido en una presencia regular en sus vidas, visitando cada 2 semanas y llamando para hablar con Mateo varias veces por semana. La relación entre ella y Sofía había evolucionado de la cordialidad cautelosa a algo que se parecía genuinamente al afecto mutuo. Elena incluso había comenzado a llamarla por su nombre de pila, en lugar de señorita Méndez, un pequeño gesto que había significado el mundo para Sofía. En cuanto a Nicolás y Sofía, su relación había profundizado de maneras que trascendían las palabras. Se conocían ahora con una intimidad que iba más allá de lo físico. Sabían interpretar los silencios del otro, anticipar necesidades no expresadas, encontrar consuelo en la simple presencia compartida. Nicolás había aprendido a priorizar, a decir no a reuniones innecesarias, a estar presente no solo físicamente, sino emocionalmente. Y Sofía había encontrado en él un compañero que valoraba su fortaleza tanto como su ternura, que la veía como su igual en todos los sentidos. Era una tarde de otoño cuando todo cambió definitivamente. Mateo estaba en la casa de un compañero de clase para una tarde de juegos, y Nicolás había organizado algo especial, aunque Sofía no tenía idea de qué se trataba. Él había sido inusualmente misterioso durante toda la semana, con conversaciones susurradas por teléfono y desapariciones inexplicadas que la hacían alternar entre la curiosidad y la ligera preocupación. ¿A dónde vamos?, preguntó Sofía mientras Nicolás conducía su auto por las calles de Atenas, alejándose del centro de la ciudad. «Es una sorpresa», respondió él con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. En el último año, esas sonrisas se habían vuelto más frecuentes, más genuinas, transformando sus rasgos habitualmente serios en algo devastadoramente atractivo. «Odio las sorpresas», mintió Sofía, aunque ambos sabían que le encantaban. «No, no las odias. Odias no tener control». Nicolás tomó su mano besando sus nudillos sin apartar los ojos del camino. «Confía en mí». Y Sofía confiaba. Con su vida, con su corazón, con su futuro. Esa confianza había sido construida día a día, a través de 1000 pequeños actos de devoción y un constante mostrar en lugar de solo decir. Condujeron durante 40 minutos,
subiendo por caminos serpenteantes hasta que llegaron a un claro en lo alto de una colina que daba a toda Atenas. El sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de naranjas, rosas y púrpuras que parecían pintados por un artista divino. Pero lo que capturó la atención de Sofía no fue la vista espectacular, sino la escena que Nicolás había preparado. En el centro del claro había una mesa elegante cubierta con un mantel blanco, velas en candelabros de plata y platos de porcelana fina. Alrededor de la mesa había docenas de velas en tarros de vidrio, creando un camino de luz que conducía desde el auto hasta la mesa. Música suave flotaba desde altavoces ocultos, una melodía instrumental que Sofía reconoció como la canción que había estado tocando la noche de su primer beso. Nicolás, susurró, llevándose una mano a la boca mientras las lágrimas ya comenzaban a formarse. ¿Qué es todo esto? Es una celebración, respondió él saliendo del auto y rodeándolo para abrir su puerta como el caballero que se había vuelto para ella. De nosotros, de cómo llegamos aquí, y de hacia dónde vamos. La guió por el camino de velas, su mano firme y cálida alrededor de la suya. Cuando llegaron a la mesa, Sofía vio que había 3 cubiertos, no 2. ¿3? Preguntó confundida. Mateo es parte de esto, explicó Nicolás. Pero llegará más tarde. Primero quiero tiempo solo contigo. Se sentaron mientras el sol continuaba su descenso, y Nicolás sirvió champán en copas de cristal. Un brindis, dijo, levantando su copa, por la mujer que entró a mi vida como un rayo de luz y se negó a dejarme esconderme en la oscuridad. Por la mujer que me enseñó que el amor no es debilidad sino la mayor fortaleza. Por la mujer que transformó una casa en un hogar y un niño roto en un niño completo. Sofía chocó su copa contra la de él, las lágrimas rodando libremente ahora por sus mejillas. Nicolás, déjame terminar, pidió él, su propia voz quebrada por la emoción. Cuando Alessandra murió, pensé que mi vida se había terminado en todos los sentidos que importaban. Tenía dinero, tenía éxito, pero no tenía propósito. Y entonces llegaste tú, con tus maletas pequeñas y tu corazón enorme, y me mostraste que todavía había razones para vivir, no solo existir. Se levantó de su silla y rodeó la mesa, arrodillándose frente a Sofía, mientras ella lo miraba con los ojos muy abiertos y el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Del bolsillo de su chaqueta, Nicolás sacó una pequeña caja de terciopelo azul oscuro. Sofía Méndez, comenzó, su voz firme a pesar de la emoción que brillaba en sus ojos. Me has dado todo lo que no sabía que necesitaba. Me has dado esperanza, alegría, amor y una familia. Me has aceptado con todas mis cicatrices, todas mis imperfecciones, todos mis miedos, y ahora quiero darte todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que seré. Abrió la caja, revelando un anillo que hizo que Sofía dejara escapar un sollozo audible. Era una esmeralda colombiana rodeada de diamantes en un engaste de platino, absolutamente exquisito en su simplicidad elegante. Este anillo perteneció a mi abuela, la madre de mi padre. Era una mujer extraordinaria que amó sin reservas y vivió sin arrepentimientos. Me lo dejó con instrucciones específicas. Solo debía dárselo a una mujer que fuera digna de ese legado. Y tú, Sofía, eres más que digna. Eres todo. Nicolás tomó su mano, sosteniéndola con ternura. Te casarías conmigo. Serías mi esposa, mi compañera, mi familia. Me permitirías pasar el resto de mi vida demostrándote cuánto te amo. Sofía no podía hablar. Las palabras se habían atascado en su garganta, bloqueadas por la emoción que la inundaba como una marea imparable. En cambio, asintió frenéticamente, riendo y llorando al mismo tiempo mientras se lanzaba de su silla hacia los brazos de Nicolás, casi tirándolo al suelo con la fuerza de su abrazo. Sí, finalmente logró decir, su voz amortiguada contra su cuello. Sí, sí, 1000 veces sí. Nicolás deslizó el anillo en su dedo con manos ligeramente temblorosas, y luego la besó con una pasión y ternura que hablaban de promesas eternas y amores inmortales. Se quedaron así, abrazados en el suelo del claro mientras el sol se ponía detrás de ellos,
pintando su futuro en colores de oro y esperanza. «Hay más», dijo Nicolás después de unos minutos, ayudándola a levantarse. «Mira». Siguiendo la dirección de su mirada, Sofía vio un auto acercándose por el camino. Cuando se detuvo, Elena salió del asiento del conductor, y del asiento trasero emergió Mateo, vestido con un pequeño traje que lo hacía ver adorablemente formal. El niño corrió hacia ellos, con algo apretado en sus manos. «Sofía, tío Nico dijo que ibas a ser mi mamá nueva. ¿Es verdad? ¿Es verdad?» Los ojos del niño brillaban con una esperanza tan pura que Sofía sintió su corazón expandirse hasta doler. Se arrodilló frente a él, tomando sus pequeñas manos. «Es verdad, mi amor. Si tú quieres, me encantaría ser tu mamá». «Sí quiero». Mateo se lanzó a sus brazos, y Sofía lo abrazó con fuerza, inhalando el olor a champú de niños y inocencia que siempre lo rodeaba. Cuando se separaron, Mateo abrió sus manos, revelando una pequeña cajita. «Tío Nico dijo que yo también podía darte un regalo». Dentro de la caja había una delicada pulsera de plata con 3 dijes, una letra M, una letra N y una letra S. «Somos una familia», explicó Mateo con seriedad. «Tú, yo y tío Nico. Y esto es para que nunca lo olvides». Sofía se quebró completamente entonces, abrazando a Mateo mientras sollozaba de una felicidad tan profunda que pensó que su corazón podría explotar. Sintió los brazos de Nicolás envolverlos a ambos, creando un círculo de amor y pertenencia que era más fuerte que cualquier vínculo de sangre. Elena se acercó entonces, con los ojos húmedos pero sonriendo. «Bienvenida a la familia, Sofía». Oficialmente. Extendió sus brazos, y Sofía se levantó para aceptar su abrazo, sintiendo en ese gesto una aceptación que iba más allá de la mera tolerancia. Era un verdadero bienvenido al hogar. Cenaron los 4 bajo las estrellas emergentes, con Mateo contándoles sobre cómo había ayudado a su tío a elegir el anillo. «Yo dije que tenía que ser verde como los ojos de Sofía cuando mira el mar, y cómo había practicado su parte de la propuesta durante semanas». Elena compartió historias sobre la abuela cuyo anillo ahora adornaba el dedo de Sofía, pintando un retrato de una mujer que habría adorado a su futura nieta política. Cuando la noche se profundizó y Mateo comenzó a bostezar, Elena se ofreció a llevarlo a casa. «Ustedes dos necesitan tiempo a solas para celebrar apropiadamente». Guiñó un ojo, un gesto tan fuera de carácter que tanto Nicolás como Sofía se rieron con sorpresa. Después de que se fueran, Nicolás y Sofía permanecieron en el claro, bailando lentamente al son de la música mientras Atenas brillaba como un tapiz de luces debajo de ellos. «No puedo creer que esto sea real», murmuró Sofía contra su pecho. «Que tú seas real, que este amor sea real». «Es real», le aseguró Nicolás apretándola más cerca. «Es lo más real que he experimentado en mi vida, y solo va a volverse más real, más profundo, más fuerte cada día». «¿Cuándo?», preguntó Sofía, mirándolo con ojos brillantes. «¿Cuándo nos casamos?». Nicolás sonrió, esa sonrisa completa y sin reservas que ella había llegado a adorar. «Cuando tú quieras, mañana, si es tu deseo, o podemos planear algo más elaborado. Lo único que importa es que al final del día seas mi esposa». «Quiero que Mateo esté allí», dijo Sofía, «y tu madre, y quiero que sea en algún lugar significativo para nosotros». «¿Qué tal Hydra?», sugirió Nicolás. «Donde nos enamoramos verdaderamente, donde nos convertimos en una familia». «Perfecto», acordó Sofía, besándolo profundamente. «Absolutamente perfecto». Pasaron el resto de la noche planificando su futuro. No solo la boda, sino la vida que construirían juntos. Hablaron de darle hermanos a Mateo, de viajar como familia, de expandir el negocio de Nicolás de maneras que le permitieran estar más presente en casa. Hablaron de mudarse eventualmente a una casa con jardín, donde Mateo pudiera jugar, donde Sofía pudiera tener un estudio de arte, donde podrían crear recuerdos que durarían generaciones. Y mientras hablaban, mientras planificaban y soñaban, ambos eran conscientes del milagro que habían encontrado. 2 almas solitarias que se habían encontrado en el momento perfecto,
cuando ambas estaban listas para dejar ir el pasado y abrazar un futuro lleno de posibilidades infinitas. 3 meses después, en una pequeña capilla con vistas al mar en Hydra, Sofía Méndez se convirtió en Sofía Stavros. La ceremonia fue íntima, con apenas 20 invitados, familia cercana y amigos selectos que habían sido testigos de su viaje. Mateo sirvió como portador de anillos, con un orgullo tan grande en su carita que había hecho llorar a la mitad de los asistentes antes de que la ceremonia comenzara. Elena lloró abiertamente cuando Nicolás y Sofía intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, promesas de amor, lealtad y crecimiento mutuo que resonaron con verdad innegable, y cuando el sacerdote pronunció las palabras finales, declarándolos marido y mujer, el beso que compartieron fue celebrado por aplausos y lágrimas de alegría. La recepción fue en la misma villa donde se habían enamorado, con música, baile y risas, que se extendieron hasta las primeras horas de la mañana. Mateo bailó hasta quedar exhausto, finalmente quedándose dormido en los brazos de su abuela, mientras los recién casados continuaban celebrando con sus invitados. Cuando finalmente todos se fueron y se quedaron solos, Nicolás llevó a Sofía a la terraza, donde una vez habían compartido confidencias bajo las estrellas. «Señora Stavros», dijo, saboreando las palabras en su lengua, «¿cómo se siente ser mi esposa?» Sofía sonrió, el anillo de matrimonio brillando en su dedo junto al anillo de compromiso que había llegado a adorar. «Se siente como volver a casa. Se siente como que cada paso que di en mi vida me llevó exactamente a donde debía estar». «Yo siento lo mismo», confesó Nicolás, besando su frente, sus mejillas, sus labios. «Cada error, cada dolor, cada momento de soledad valió la pena porque me trajeron a ti». Se quedaron así, abrazados bajo las estrellas, conscientes de que su historia estaba lejos de terminar. Era solo el comienzo de una vida juntos, una vida que enfrentaría desafíos y celebraciones, tristezas y alegrías, pero que siempre estaría anclada en el amor inquebrantable que habían construido. Y en Atenas, en el ático que ya no era frío ni solitario, un niño pequeño dormía pacíficamente, soñando con dragones y aventuras, seguro en el conocimiento de que cuando despertara, tendría una familia completa esperándolo. Una familia que lo amaba incondicionalmente, que lo protegería ferozmente, y que le enseñaría que el amor verdadero no conoce límites ni condiciones. El millonario griego había encontrado algo más valioso que todo su imperio. Había encontrado un hogar en el corazón de una mujer extraordinaria. Y la niñera española que había llegado con maletas pequeñas y esperanzas modestas, había descubierto que a veces las mejores historias de amor comienzan con las coincidencias más simples y florecen en jardines que nunca imaginaste que podrías cultivar. Habían encontrado su para siempre, y era más hermoso de lo que cualquiera de ellos había soñado posible.